Creo que en el último tiempo Dios viene hablando acerca de, al menos a nosotros, al menos a mi vida, y espero sea bendición para todos. Viene hablándonos acerca de los mensajes de Jesús, los mensajes de Jesús más simples. Digo los más simples porque entiendo que en este tiempo y en este tiempo postrer o después de la pandemia, y digo por qué la pandemia, porque la pandemia es algo que sacudió todas las estructuras de la sociedad. La pandemia o el tiempo no fue solamente algo que nos acontece a los argentinos. Los argentinos estamos acostumbrados a ser el pupo del mundo. ¿Vio acá? Oh, nos pasa esto. Y Argentina nos pasa, y tenemos la inflación más grande, y tenemos el presidente más corrupto, y tenemos los políticos peores, y tenemos los sueldos más bajos, y siempre tenemos lo peor, y siempre estamos acostumbrados a tener, como que la tragedia siempre es de Argentina. Déjeme decirle esto. Hoy en el mundo globalizado que nos enteramos de todo, es una mentira, es del hombre la tragedia. Ayer venía con mi esposa hablando y le digo, pero mi amor, el hombre por sí mismo es corrupto. Cuando vos lees informaciones a nivel global ves que... ¿Qué le parece? Nosotros tenemos el peor presidente del mundo. Ahora, ¿a usted le gustaría tenerlo a Putin de presidente? Sus hijos estarían en la guerra. Digo, por poner un ejemplo sonso nomás. Un ejemplo así al azar. Y nos admiramos de otras sociedades que son buenas, que son hermosas, y se ven de Europa como un mundo precioso y espectacular. Y si recordamos los tiempos de la pandemia, había más disturbios por las restricciones en Europa y se mataban a palo en la calle. Los en Alemania, que son tan correctos y estaba todo bien, peor que en Argentina. Pero no es porque sea peor o mejor, el hombre es esto. El hombre es el mismo, aquí, en China... Somos lo mismo, podremos tener costumbres distintas, pero una cosa es cierta. La pandemia o este tiempo de pandemia marcó a la sociedad en general, a la humanidad. Y algo que quedó demostrado, quedó claramente demostrado después de este tiempo, es que la religión de poco sirve. Y es por eso que quiero hablar de los mensajes sencillos de Jesús. Al menos yo, en mi posición de hombre religioso, hombre que practica la religión, porque así se dice a nivel social, practica un sacerdocio, una responsabilidad, un pastorado, póngale el título que usted quiera. Ya los otros días dije que empiezo mi carrera política al apostolado, así que los que vayan a votar por mí. Pero alguien que se dedica o que usa parte de su vida, a mí me quedó muy claro que la religión y todo lo que aprendí religiosamente no me sirvió de nada. En el caso mío, puedo decir los estudios bíblicos, los estudios de liderazgo, los estudios de esto, de aquello, no me sirvieron de nada. Cuando algo tan transversal, tan tajante como fue una pandemia que no supimos qué hacer. Entonces, me pregunto, y es por eso es que Dios me está llevando a los mensajes sencillos de Jesús. Y uno de esos mensajes sencillos de Jesús lo escuché hace poco, a esta reflexión parecido a esto, al menos fue inspirador para mí, de un predicador, que hablaba de estas cosas, de los mensajes claros y simples que tuvo Jesús. Jesús dio señales claras de que era el Hijo de Dios, pues los enfermos eran sanados. Pero ese era un mensaje, una evidencia de lo que Él era. Pero el mensaje que traía a la sociedad, por ejemplo, entre otras cosas, era el del arrepentimiento. Y mucho tiempo las iglesias hemos estado más enfocadas en dar enseñanzas de cómo debería ser la verdadera religión, o los diseños de Dios, o las fórmulas de Dios, o las interpretaciones correctas de la palabra, que el mensaje del arrepentimiento. O hemos estado muy enfocados en ver cómo íbamos a ser más bendecidos por Dios. Cómo iba a ser yo el cristiano más bendecido, el más codiciado. Cómo iba a tener la super, hiper familia más correcta. Cómo iba a tener el ministerio más próspero. De hecho, muchos hombres de Dios, pastores y apóstoles y demás, en sus reuniones cotidianas o
momentos de charla en común, lo primero que se mencionaba es cuánta gente reunían y cómo Dios había prosperado sus templos. ¿Cómo hemos podido hacer esto? Es algo que inconscientemente nos enorgullece, ¿o no? Si mañana pintamos y compramos una propiedad y le ponemos luces y le ponemos cosas y mirá cómo Dios nos ha bendecido. Y no digo que sea una mentira. No, está bien. Dios te bendijo, te dio recursos, te dio cosas. Pero la esencia, ¿por qué digo esto? Porque todas esas cosas quedó en evidencia en una cosa como fue la pandemia que partió la sociedad, que de nada sirven. Que de nada fueron útiles. Que las personas que quizás trabajaron una vida levantando paredes para una iglesia, digo paredes porque es lo primero que miré, de pronto ante una situación así, fueron arrebatadas su vida para cualquier lado. Se quedaron sin la esencia de lo que era la religión, las actividades religiosas. Y entonces creo que es un tiempo, de hecho, aquellos que asistimos a la iglesia y si buscan los mensajes en YouTube lo vamos a encontrar de hace un año atrás. Dios nos dijo que en los postreros días derramaría nuevamente de su espíritu sobre toda carne. Y que en los postreros días volvería el mensaje. Y este es el mensaje. Y el mensaje es lo que trajo Jesús. Y una de esas cosas que Jesús enseñó fue el arrepentimiento. Pero no el arrepentimiento religioso. Yo recuerdo que cuando yo recién conocí a Dios, o conocí el Evangelio hace unos 30 y pico de años atrás, una de las formas de salir a predicar a la calle, usted le golpea a la puerta a una persona, una casa X, no la conocía, no sabía ni quién vivía allí, y cuando la persona le abría y si era amable y le daba un trato, o sea, una posibilidad de establecer un diálogo, lo primero que se le decía, arrepiéntase. Imagínate que un tipo te golpea la puerta, vos salís, te portaste bien toda la semana, fuiste al trabajo, no llegaste tarde, no discutiste con tu familia, con tu esposa, pero no vas a una iglesia. Y viene un tipo, te golpea la puerta y dice, arrepentite. Inmediatamente vas a decir, ¿de qué me tengo que arrepentir? ¿Quién sos vos para decirme de lo que me tengo que arrepentir? Pero este mensaje torpe era así porque había un pensamiento religioso detrás. Porque había un pensamiento acusatorio en vez de expiatorio, como es el mensaje de Jesús. Pero es importante saber que ese es el mensaje de Jesús. Que una de las partes de ese mensaje es el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento te permite entrar al reino de los cielos. Pero esto es una cuestión espiritual y la hace Jesús. Y voy a leer 2 porciones de la palabra. Quizás otra después, pero básicamente vamos a leer este mismo mensaje en 2 evangelios o en 2 interpretaciones, 2 mensajes serían, porque lo vamos a leer en el libro de Mateo y en el libro de Marcos, y dice lo mismo y en el mismo tiempo, pero vemos aquí como 2 hombres de Dios, porque eran 2 personas que anduvieron con Jesús, podríamos decirlo, predican de forma diferente al mismo mensaje y tiene el mismo contenido. Libro de Mateo, capítulo 4, verso 17, está relatando aquí cómo Jesús comienza su ministerio. Y solo para decírselo rápidamente, si usted tiene una Biblia y da vuelta a la página, por decirlo en el capítulo 3, comienza diciendo lo que Jesús hace. Y le digo rápidamente, Jesús se bautiza. Luego de bautizarse se va al desierto, entra en oración, está en un tiempo de oración, 40 días de ayuno, es tentado por Satanás y luego que termina todo ese proceso que podríamos adjudicarlo a un tiempo en que Jesús cumplió o llevó adelante un diseño de Dios, comenzó a predicar. Y el título de este mensaje o de este escrito dice, Jesús principia su ministerio. Y quiero tomar el verso 17. 4:17 y dice así, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, y hago énfasis en lo que dice este autor, desde entonces comenzó Jesús. O sea, esto no es algo que comenzó otra persona, lo comenzó el Hijo de Dios.
el ejemplo que nosotros tenemos a seguir. Y este Jesús comenzó a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús comienza a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, ¿qué es lo que traía Jesús? Un reino. Y lo hemos dicho muchas veces, y es muy conocido, y es hasta para los que practican la religión evangélica fácil de interpretar. El reino de los cielos es el gobierno de Dios. Una interpretación correcta. Pero si bien es el gobierno de Dios, no es el gobierno religioso de Dios, sino es un gobierno espiritual. Sucede que los hombres de Dios, y me pongo en primera persona como ejemplo yo, los hombres de Dios creemos que somos nosotros los que ejecutamos el gobierno de Dios. Entonces hagan lo que yo les digo. Y comenzamos a dictar como si fuesen leyes la Biblia. ¿Por qué digo esto? Porque los otros días leyendo la palabra, el mismo Jesús es el que dice que no va a ser así entre nosotros los que servimos a Dios, porque dice, los hombres, los reyes se enseñorean de las naciones y los poderosos de los suyos, o sea, el dueño de una fábrica se enseñorea de sus empleados, mas entre los hijos del reino de los cielos no será así, porque todos servirán. ¿Y qué quiero decir con esto? Esto es el reino de los cielos, un gobierno donde nadie es señor de nadie, sino Dios es el que los gobierna todo. Y es lo más difícil, permítame decirlo, por eso Jesús dijo, es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos, porque es muy difícil que alguien que tiene poder se someta a otro poder que encima no ve. Por eso es muy difícil que un intelectual, alguien que tiene una capacidad intelectual o un estudio muy elevado, se someta a un gobierno de alguien que no ve. Y pueda admitir a Dios como el que le va a guiar en todo. Pero de eso se trata la cosa. Si alguien quiere entrar en el reino de los cielos, tiene que arrepentirse y dejar que Dios le gobierne. ¿Y cómo se va a arrepentir? Y entregándole a Dios su vida. Diciéndole, Señor, acá estoy. Si algo he hecho mal, y si usted tiene conciencia de que algo sabe que está mal, se arrepiente. Ahora, vamos a hacer un cuadradito ahí de madera y vamos a hacer un... Usted viene y me dice a mí todo, ¿no? Un confesionario. No, se arrepiente delante de Dios. Acá estoy, Señor, me arrepiento. ¿Y qué va a venir como consecuencia de esto? El gobierno de Dios. El gobierno espiritual. Y mire cómo lo describe Marcos, el apóstol Marcos, en el evangelio que él deja, y en el capítulo 1, y describe exactamente la misma situación, como Jesús comienza después de su bautismo, su partida al desierto y su vuelta del desierto. Y en el capítulo 1, verso 15, dice así la palabra, o el 14 para darle un contexto correcto. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Y le dije que leía dos interpretaciones, dos escritos, dos prédicas de la misma situación, de la misma coyuntura que vivió Jesús, y dicho de dos formas diferentes. ¿Pero por qué? Porque aquí hay algo más que el otro evangelista, el otro apóstol no lo había puesto, no lo había tomado en cuenta, pero creo que es una esencia de lo mismo. Aquí dice que en el tiempo cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Y creo que ahí radica el eje de la religiosidad o no. Como dije al principio, cuando Jesús comienza a predicar, empieza diciéndose, arrepiéntase y crean en el evangelio. ¿Y qué es evangelio?
Los evangélicos que se juntan en el galpón, esos son. No, no. Evangelio son las buenas noticias. Si alguien va a la iglesia católica, cuando el cura da el sermón, sermón, lo que lee es un evangelio. ¿Sabe dónde radica la diferencia? Que lo lee dentro de una estructura religiosa que lo limita y aún así tiene poder porque es una palabra que es de bendición, es una buena noticia. La diga un cura, la diga un simple ciruja, por decirlo así, o una persona que recién agarra una Biblia y lo lee. La palabra evangelio es una buena noticia. Y Jesús comienza a predicar a partir de una buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Mire, no lo voy a buscar para decirlo rápidamente. Cuando Juan el Bautista comienza a predicar, viene inspirado por el mismo reino de los cielos, por el mismo Dios, por el mismo gobierno de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, y comienza a decir: el que viene detrás de mí, busquen a Dios porque viene el reino de los cielos, viene el Mesías, viene el Cristo. Y cuando Jesús aparece en escena y Juan el Bautista es encarcelado, acabo de decir, después que Juan fue encarcelado, cuando Juan está en la cárcel, imagínense la situación de él, es un hombre y ha estado siendo obediente a Dios, pero no alcanzó a ver a Jesús, a pesar que lo bautizó, pero no sabía, no estaba seguro. Entonces envía a sus discípulos a preguntarle a Jesús. Este relato está en el Evangelio. Y dice que cuando llegaron a Jesús le dijeron: nos envía Juan a preguntarte si tú eres el Cristo o tenemos que esperar a otro. ¿Sabe cuál fue la respuesta de Jesús? Vayan y díganle a Juan que los ciegos ven, los cojos andan, no me acuerdo qué otra cosa más, y el reino de los cielos es predicado. ¿Qué quiere decir esto? Parece un juego de palabras lo que estoy haciendo, pero este es el evangelio del arrepentimiento. Un evangelio es una buena noticia. Y en un evangelio hay manifestación del poder de Dios. Y cuando Jesús comenzó su ministerio, comenzó a decirles que se arrepientan, pero también comenzó a decirles: ¿qué problema tenés? Bueno, Dios te sana, Dios te salva, Dios te levanta, Dios te fortalece, Dios te libera. Y le traían un endemoniado y el endemoniado estaba poseído. Nosotros hoy decimos endemoniado y enseguida lo asociamos a cosas feas, negras, ocultas. Sí, está bien, todo eso es cierto. Pero la realidad es que una persona que estaba bajo una opresión terrible y Jesús lo liberaba. ¿Y qué le decía? Vete, tu fe te ha salvado. ¿Y qué es la salvación? Evangelio, buena noticia, reina de los cielos, gobierno de Dios. Ya no vas a andar en tiniebla, la luz viene a tu vida. Y le trajeron un tipo enfermo, postrado en un lecho, paralítico, qué sé yo, y lo sanó. ¿Y qué le dio? Una buena noticia. Pero después que vino, no peques más. Le está diciendo: arrepiéntete. Establece tu vida bajo el gobierno de Dios. Claro que la palabra gobierno a veces es muy fuerte. Y verdaderamente hasta da ganas de escapar de eso. La palabra gobierno religioso es muy fea. La experiencia social que tenemos de los gobiernos espirituales, entre comillas, son feas. Usted vio que siempre que hay un tipo que se levanta como con un gran carisma y una gran gracia, siempre, la verdad que en un alto porcentaje de la historia termina siendo macanas, enseñoreándose de lo que posee. Establece un gobierno natural y todos esos gobiernos no son buenos. Y los ejemplos que dejan no son buenos, mas no tiene que ser esa la verdad. Es tiempo de que la verdad sea predicada correctamente. Y ese correctamente es: queridos, arrepiéntanse, entren en el reino de los cielos, entren en el gobierno de Dios. Sea Dios el que gobierne sus vidas. Pero así como se lo estoy diciendo a ustedes desde la posición que me da el altar, me lo estoy diciendo a mí como si estuviese sentado allí también. Porque es necesario que entremos en el gobierno de Dios, un gobierno espiritual, un gobierno donde las cosas ya no acontecen simplemente porque yo las decido. Un gobierno donde yo puedo tener la capacidad de ir a Dios y decirle: me arrepiento de lo que hice. Me arrepiento de ser la persona que he sido.
Y como el gobierno es espiritual, comienza a gobernar mi vida. Comienza a tener control sobre mi vida. Y no se me asuste nadie, porque ese control no es un control mental que ejerce un líder espiritual. Eso es mentira. La verdad de Dios es un control espiritual que ejerce el Espíritu Santo. Y va a ser para bien, siempre. ¿Y qué es para bien? No sé. Cada uno tiene necesidad de su propio bien. No podría generalizar desde aquí. Porque para algunos el bien sería X cosa. Para otros sería otra cosa. Recién mientras adorábamos y cantábamos a Dios, establecíamos un parámetro espiritual sin darnos cuenta. Y para algunos, esa bendición de Dios puede significar una sanidad. Y Jesús no tenía problema. Si usted se fija y lee con cierta inteligencia o lee la vida de Jesús, va a ver que le daba lo mismo levantar un paralítico, libertar a un endemoniado, darle vista a un ciego o hacer libre a un religioso, como Nicodemo, por ejemplo. Es lo mismo. Porque el reino de los cielos, para cada caso en particular, tiene ese gobierno sano que necesita cada persona. Para ello solamente es necesario arrepentirse y creer en el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Fíjese lo que le dice Jesús a sus discípulos, lo leo rápidamente en el libro de Mateo. Al final, cuando Él ya resucitó y les da la final comisión, y leo rápidamente el libro de Mateo 28, 17, dice: y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Si usted entiende esto rápidamente, va a ver que es lo mismo que hizo que leímos al principio. Jesús fue bautizado, se sometió a Dios en ayuno y luego comenzó a predicar. Le está diciendo a sus discípulos: ustedes tienen que ir a hacer esto mismo a todas las naciones, es decir, a todas las personas. Predicar el Evangelio. A veces pensamos que predicar el Evangelio es simplemente meter gente en una iglesia. En realidad, meter gente en una iglesia es simplemente poner gente en el reino de Dios. ¿Por qué en la iglesia? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Y qué se tiene que manifestar en la iglesia si es el cuerpo de Cristo? Lo mismo que se manifestó cuando Cristo estuvo aquí. ¿Y qué es lo que hay ahí? Bueno, todo lo que Cristo tuvo. ¿Qué vas a encontrar en una iglesia? ¿Qué deberías encontrar en una iglesia? Salvación. Un lugar donde arrepentirte. Un lugar donde Dios obre un milagro. Recién cantamos a viva voz: milagros hoy veremos, porque Dios es bueno. Y yo lo creo firmemente en mi corazón. Y en sus diferentes formas. Cuando yo le conocí a Dios personalmente, Dios obró un milagro en mi vida. Que no era un milagro quizás de esos de sanidad, que a veces son tan necesarios. Pero fue un milagro en mi vida. Y mi vida tuvo una transformación que me permite hasta el día de hoy vivir en el reino de los cielos, en el gobierno de Dios. Y ese gobierno de Dios me permite vivir en un país, como diríamos, hoy creo que a nivel mundial uno de los países más deseados es Nueva Zelanda, ¿vio? Usted habla con alguien que está en Nueva Zelanda, no, es todo estable, todo lindo. Me permite estar en el reino de Dios, vivir en el reino de Dios me permite estar en un país estable. ¿Entiende? En una nacionalidad estable. Claro, no es física, no es natural, es espiritual, pero me permite vivir en lo natural, con un gobierno estable. Con un gobierno que no tiene sobresaltos. ¿Qué quiere decir que no tiene sobresaltos? Que si hoy necesito dinero, por mencionar algo, puedo ir a ese gobierno y decirle: Dios, necesito dinero. Si hoy necesito paz, puedo ir a ese gobierno y decirle: necesito paz.
Si hoy necesito sanidad, puedo ir a ese gobierno y decirle, necesito sanidad. Si hoy necesito fortaleza, puedo ir a ese gobierno y decirle, necesito fortaleza. Y ese gobierno es tan estable que siempre tiene lo que necesito. Porque es evangelio, es una buena noticia. Porque es Jesús, que sigue vivo, que no es simplemente un pensamiento religioso, no es un crucifijo que nos colgamos y nos identifica. No es un nombre que ponemos en la puerta de un galpón y nos identifica como cristianos. Eso es solo lo que la sociedad puede ver y hacemos saber. Pero la verdad está en el gobierno en cada corazón. Y en la decisión personal de cada uno de tomar aquello que Jesús tiene. Estoy seguro que cuando Jesús anduvo por esta tierra, muchos de los religiosos a los cuales Él vino a predicarles tenían enfermedades, tenían necesidades, pero ninguno se atrevió a creer en Jesús, porque fueron más importantes sus conceptos de vida religiosa que lo que Jesús ofrecía. Queridos míos, creo que es tiempo de volver, no sé si la palabra es un tanto dura, pero para darle un tinte más elocuente, quizás para cuando lo escuchen en las redes, volver al evangelio del arrepentimiento, pero no el arrepentimiento religioso señalado desde un púlpito, sino el arrepentimiento genuino de corazón que salva a las personas y les permite entrar al reino y al gobierno de Dios. Y les permite entrar en la soberanía de Dios, en la cual existe todo lo que necesita un ser humano. Para alguien que pierde, como esta familia por la cual oramos, que tiene una pérdida, por más que pueda ser un bebé, es una pérdida. En ese evangelio, en ese reino, hay soporte, hay sostenimiento. Para alguien que tiene una noticia de esas que no son agradables, yo los he pasado. Los que me conocen saben lo que en mi casa pasó en este último tiempo. ¿Saben quién nos sostuvo? El gobierno de Dios. ¿Sabe quién hace el milagro día a día? El gobierno de Dios. Por eso creo que es tiempo de que las religiones o los sistemas religiosos, sobre todo aquellos sistemas religiosos que nos denominamos cristianos, digo, me hago cargo de ser parte de ese sistema religioso como iglesia cristiana. Hermanas, si quieren, en un vínculo de creencia a todos aquellos que se denominan cristianos. Es tiempo de que volvamos al evangelio del arrepentimiento, al gobierno de Dios, a que Dios vuelva a gobernar la cosa. Y no la estructura, no el pensamiento, no los paradigmas, no los dogmas o como usted le quiera llamar, las doctrinas rigurosas que a veces los hombres nos fijamos para solamente tener una apariencia mayor de piedad, pero que nada tienen que ver con aquel amor que Jesús trajo para verdaderamente salvar. Creo firmemente que es Dios el que obra los milagros que nosotros necesitamos día tras día. Creo firmemente que la iglesia que manifiesta a Jesús es una iglesia de milagros. Y la palabra milagros, que es algo sobrenatural, no es algo que podamos manejar. A veces hemos buscado, y yo he sido uno de ellos, porque se nos adoctrinó en una época a procurar tener los dones, y íbamos detrás, corriendo detrás de aquellos hombres que tenían grandes dones, y sobre todo el don de sanidad. Si había un pastor que tenía el don de sanidad, íbamos todos corriendo a ese lugar. Y yo he participado de cruzadas de sanidad, se llamaban. Cruzadas de libertad, cruzadas de poder. Cuando me di cuenta y pasaron los años, la palabra cruzada fue usada hace muchos siglos atrás para exterminar a los musulmanes. Y si ve la historia de los reyes del medioevo, hacían las cruzadas en nombre de la iglesia para exterminar a los musulmanes. Después no queremos que los locos estos vengan y pongan bomba acá. Si en nombre de Cristo hemos hecho cruzadas. ¿Y está mal? No es que esté mal. Lo que estoy diciendo es que es más simple que eso. Sencillamente, el mensaje de la cruz
el mensaje del sacrificio de Cristo trae el reino de los cielos a aquellos que se arrepienten. Y arrepentirse es un reconocimiento a lo que es Dios, a lo que es Jesús. ¿Y qué va a venir como consecuencia? Y si yo me arrepiento hoy, ¿qué me dan? Porque los hombres en esta sociedad moderna, ¿y qué me das? Y Dios te da el reino de los cielos. ¿Y qué hay en el reino de los cielos? ¿Otro más que me mande? No. Hay todo aquello que vos necesitas. Yo le invito a que cerremos nuestros ojos porque, como dije recién, los años me han llevado a ser un poco escéptico de aquellas cosas así, como diríamos, rimbombantes, estrepitosas. Pero he podido comprobar la eficacia del reino de los cielos y el obrar que tiene el Espíritu Santo cuando hay gente que dispone su corazón y le cree. En definitiva, cuando hay gente que acepta el gobierno de Dios y se arrepiente. Y los otros días el Señor nos llevaba a predicar una palabra y esa palabra hablaba de aceptar a Jesús. Y claro, muchos cristianos nos miramos como diciendo, hace mucho que yo acepté a Jesús, pero esto tiene que ser cotidiano. Y oro en esta mañana en el nombre de Jesús para que el poder de la cruz se manifieste en este lugar y el Espíritu Santo haga la obra por la cual nos ha convocado aquí en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y que el arrepentimiento no sea solo una palabra religiosa de mucho énfasis, sino que sea una verdad que manifieste el reino de los cielos en aquellos que se atreven a creerlo y confesarlo. Señor, ya lo hemos cantado, lo hemos suplicado, lo hemos pedido. Y lo hemos esperado, mas ahora lo creemos que tú obras un milagro. Que tu gobierno es tan perfecto que no hay errores, que no hay altibajos, que no hay ni días malos ni días buenos. Es un gobierno que está allí para cada día. En el nombre de Jesús, oro por ese cada día de los que aquí estamos. Poder de Dios, obrando. Espíritu Santo de Dios, obrando. Oh Señor. Y aquel que no tiene claridad, y aquel que no está viendo la cosa porque quizás la montaña que tiene enfrente no es una montaña sino una muralla que impide ver. Tú con tu Espíritu Santo y traigas luz. La palabra dice que tú traes luz. ¿Y sabe qué hace la luz? Te permite ver. ¿Sabe qué acontece cuando alguien tiene luz? Tiene lo que un médico diría lucidez, claridad para ver, sabiduría para entender y tomar decisiones correctas. Todo eso es simplemente con un arrepentimiento delante de Dios. Oh, poder de Dios. Poder de Dios. Qué hermoso es tu evangelio, Señor. Porque tiene esa buena noticia que yo necesito. Que el que está a mi lado, a mi frente y a detrás mío lo necesita. Porque ese es mi Dios. No conozco otro. El verdadero evangelio no consiste en comida, bebida, tiempos, días, formas. El verdadero evangelio consiste en paz, amor, gozo del Espíritu Santo. Bendigo esta palabra, Señor. Porque si Jesús expresó esto y transformó la sociedad, este es el mensaje. Hoy lo digo yo, antes quizás lo dijo Marcos, Pablo, Lucas, Juan y todos los santos hombres y mujeres de Dios que nos antecedieron.
Pero este es el mensaje, no hay otro. Este es el mensaje que salva y seguirá salvando a muchos. Y es el mensaje que hoy obra un milagro en mi vida, en la suya. Oh, presencia de Dios. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Presencia de Dios. Mire, si tuviera que tomar una referencia como de niño, pase su mano por su frente, así como si estuviese sacándose la transpiración, y declare su mente clara, su mente lúcida por el Espíritu Santo. Para que sea el Espíritu Santo el que le dé lucidez para entender la palabra, para llevarla a cabo, para tomar aquello que Dios tiene para su vida hoy, para no dudar cuando venga aquel tiempo de duda y de dolor, para que tenga lucidez, entendimiento, para que nuestras decisiones sean correctas el tiempo que Dios nos preste para vivir. Tengamos decisiones correctas. Oh, poderoso Dios, sé que tú lo harás. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Me declaro libre en tu palabra y en tu espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias.